Hola, mi nombre es Claudia Morcelo con el Condado de Fairfax. A través de este video compartiré cómo puede cambiar el idioma en vaccinefinder.org para reservar su cita COVID-19 en su idioma preferido. Deberá ingresar a vaccinefinder.org en su navegador web. Se recomienda utilizar Google Chrome o Microsoft Edge. Puede utilizar esta función en su computadora de escritorio o en su teléfono celular móvil. Una vez que se genera la página, seleccione el icono de idioma, que se muestra como una letra a la derecha del navegador web. Si no ve esta opción en la parte superior de la página, deberá hacer un clic derecho y seleccionar Traducir a de las opciones del menú. Seleccione su idioma preferido y haga clic en Traducir. Verá que la pantalla cambia a su idioma preferido. Una vez que el sitio esté en su idioma preferido, haga clic en Encuentre vacunas COVID-19. Ingrese su código postal y seleccione la cantidad de millas que esté dispuesto a viajar. Haga clic en Búsqueda de vacunas. Luego seleccione el proveedor de su preferencia. Luego, haga clic en Consultar disponibilidad de cita. Una cosa a tener en cuenta es que es posible que deba seguir estos mismos pasos en el sitio web para el proveedor de vacunas de su elección. Recuerde que es posible que la traducción no siempre sea perfecta, por lo que si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda para programar una cita en línea y en una clínica del Departamento de Salud del Condado de Fairfax, comuníquese con nuestro centro de llamadas de vacunas al 703-324-7404 o puede enviar un correo electrónico a ffxcovid@fairfaxcounty.gov. Recuerde que todos somos parte en la lucha contra este virus. Haga su parte registrándose para su vacuna hoy. Gracias.